México es una tierra de tradiciones y relatos que han pasado de generación en generación. Muchas de sus historias han cruzado fronteras, convirtiéndose en parte del imaginario colectivo. Pero hay otras que han permanecido ocultas, susurradas en pueblos remotos y callejones olvidados. Esta noche, te llevaré a través de 3 leyendas urbanas poco conocidas pero igual de escalofriantes. Historias que han sido contadas en voz baja, temiendo que su sola mención invoque a los seres que las protagonizan. Dime en los comentarios, ¿conoces alguna leyenda urbana de tu ciudad que pocos sepan? Tal vez en un próximo video hablemos de ella. Ahora sí, apaga la luz, sube el volumen y prepárate para escuchar estas 3 leyendas que quizá no deberías conocer. Cuando la noche es más oscura y el viento sopla con un silbido helado, algo se mueve entre las sombras. No es un animal común, no es un perro callejero en busca de comida. Es algo más grande, más siniestro, algo que camina sin hacer ruido y te observa cuando crees estar solo. Sus ojos brillan como brasas encendidas en la penumbra, 2 orbes que atraviesan la oscuridad y perforan el alma de aquellos lo suficientemente desafortunados para cruzarse en su camino. Si alguna vez has caminado de noche, en una calle solitaria, y has sentido un escalofrío sin razón aparente, es posible que no estuvieras solo. Es posible que la criatura te estuviera observando. Muchos dicen que es solo un mito, una historia para asustar a los niños o para advertir a los borrachos que no deben vagar solos por la madrugada. Pero los ancianos saben la verdad. Han escuchado sus pisadas, han sentido su aliento caliente y putrefacto acercarse lentamente. Hay quienes han sentido la presión en el pecho, una fuerza invisible que les impide moverse cuando está cerca. Y hay quienes no vivieron para contarlo. Se dice que existen 2 versiones de esta entidad, una que protege y otra que castiga. Algunos lo ven como un guardián, un espíritu errante que acompaña a los viajeros solitarios para protegerlos de peligros ocultos. Pero la otra forma es temida en cada rincón donde esta historia ha sido contada. Su silueta es una sombra viviente, un ente salido de las pesadillas más profundas. Acecha en los caminos solitarios, entre los árboles, en las esquinas más oscuras de la ciudad. No se lanza de inmediato sobre sus víctimas. Prefiere el juego del miedo. Primero observa. Deja que su presencia sea sentida. Permite que el terror crezca en el corazón de su presa hasta que es demasiado tarde. Los que han tenido la desgracia de encontrarse con la criatura cuentan historias aterradoras. Algunos dicen que cuando aparece, se escucha el sonido de cadenas arrastrándose sobre el suelo, aunque no haya nadie alrededor. Otros han descrito una sensación de pesadez, como si el aire se hiciera denso y fuera imposible respirar. Pero lo peor son los ojos. Esos ojos incandescentes que arden en la penumbra, observando sin pestañear, acercándose poco a poco hasta estar a solo unos centímetros de tu rostro. No hay escapatoria. Si la entidad ha decidido seguirte, no hay rezo, no hay amuleto, no hay forma de huir. Una vez que ha puesto su atención en ti, el miedo se vuelve tu única compañía. Las historias cuentan que este espectro no mata con sus colmillos, no desgarra la carne como lo haría una bestia salvaje. No, su ataque es mucho peor. Se mete en la mente de sus víctimas, les susurra al oído en una lengua que no es de este mundo. Les muestra visiones de sus peores pesadillas, los hace revivir sus culpas, les arranca el alma poco a poco hasta dejarlas en un estado de locura irreversible. Algunos simplemente desaparecen. Se les encuentra días después, vagando sin rumbo, con la mirada vacía, balbuceando frases sin sentido, con el rostro desencajado por el horror. Otros, en cambio, son encontrados muertos, sin una sola herida en el cuerpo, pero con los ojos abiertos de par en par, como si hubieran visto algo tan terrible que su corazón simplemente se detuvo. Los más supersticiosos aseguran que esta criatura es un emisario del infierno, un ser que fue condenado a vagar por la eternidad devorando el miedo de los vivos. Hay quienes dicen que es un alma en pena, un espectro que nunca encontró descanso y que busca compañía en los perdidos de la noche. Otros, más osados, han intentado enfrentarlo con rezos, con armas, con fuego. Pero nadie ha podido dañarlo. No es un ser de carne y hueso. No pertenece a este mundo. Solo se manifiesta cuando quiere, a quien quiere,
y cuando lo hace, es para reclamar lo que le pertenece. En muchos pueblos, la gente evita caminar sola por las noches. Si tienen que hacerlo, llevan consigo amuletos bendecidos, oran en voz baja y nunca, jamás, miran hacia atrás si sienten que algo lo sigue. Dicen que esta entidad se alimenta del miedo, que si muestras terror, si dejas que el pánico te consuma, te tomará como suyo. Pero, ¿cómo no temer cuando sabes que algo te está siguiendo? Cuando sientes su presencia cada vez más cerca, cuando escuchas el chasquido de sus garras contra el suelo, cuando su aliento caliente y nauseabundo roza tu nuca. Cuando al fin reúnes el valor para voltear y lo ves. Allí. A solo unos metros de distancia. Observándote. Esperando. Si alguna vez caminas por una calle solitaria en la madrugada y el viento deja de soplar, si un escalofrío recorre tu espalda sin razón aparente y el aire se llena de un olor denso y rancio, reza. No te detengas. No mires atrás. Porque puede que la sombra haya salido de su escondite. Puede que ya haya puesto sus ojos en ti. Y si lo ha hecho, tal vez esta sea la última noche que camines entre los vivos. En las profundidades de las noches oaxaqueñas, se cuenta una leyenda que ha helado la sangre de generaciones, la historia de la Matlacigua. Este espectro, envuelto en misterio y terror, es conocido por aparecerse a aquellos hombres que, bajo los efectos del alcohol o la lujuria, deambulan por las calles desiertas en altas horas de la noche. La Matlacigua es descrita como una mujer de inigualable belleza, con una figura esbelta y un rostro angelical que emana una atracción irresistible. Viste un largo vestido blanco que resplandece bajo la luz de la luna, y su cabello negro como la obsidiana cae en cascada sobre sus hombros. Sin embargo, detrás de esta apariencia seductora se oculta una entidad vengativa que busca castigar a aquellos hombres que se dejan llevar por sus bajos instintos. La noche en los pueblos oaxaqueños no es silenciosa. Entre susurros de viento y el lejano ulular de los tecolotes, se escuchan historias que los ancianos repiten con voz temblorosa. Hay un espectro del que pocos se atreven a hablar con detalle. Una presencia que castiga, que atrapa y que nunca deja ir a sus víctimas sin marcarles el alma de por vida. Dicen que aparece en caminos solitarios, cuando la luna está alta y los hombres caminan ebrios o con el deseo ardiendo en la piel. Se presenta como una mujer de una belleza imposible, piel pálida como la luz de las estrellas, cabello negro como la noche y un vestido blanco que parece flotar con el viento. Su voz es dulce, casi un susurro que acaricia los oídos y adormece la razón. Los hombres que la ven no pueden resistirse. Como hipnotizados, caminan tras ella, sin importarles hacia dónde los lleva. Se internan en caminos oscuros, senderos cubiertos de espinas y barrancos donde el viento ruge como una bestia hambrienta. Al principio, ella camina frente a ellos, lanzándoles miradas furtivas, sonriendo con una dulzura que oculta algo oscuro. Pero cuando la víctima está lo suficientemente lejos de la civilización, cuando no hay testigos, cuando el frío cala hasta los huesos, su transformación comienza. Su rostro se alarga de manera antinatural, sus ojos oscuros se hunden hasta volverse pozos vacíos. La boca, antes seductora, se abre demasiado, revelando una hilera de dientes afilados, un abismo de sombras y desesperación. Su risa deja de ser dulce. Se convierte en un chillido inhumano, como el crujir de ramas secas, como el sonido del hueso al romperse. Para cuando el hombre intenta correr, ya es demasiado tarde. Los relatos de los sobrevivientes son pocos, porque la Matlacigua no deja testigos. Se habla de un joven llamado Nicolás, que regresaba de una fiesta en la que había bebido más de la cuenta. Sus amigos le advirtieron que no tomara el camino del río, pero el alcohol lo hacía sentir invencible. Al avanzar por la vereda cubierta de niebla, la vio. Una mujer sentada sobre una roca, con los pies descalzos sumergidos en el agua. Se peinaba con un peine de plata y tarareaba una canción que no se parecía a nada de este mundo. Nicolás, sin miedo, se acercó. La mujer lo miró y le sonrió. Sin saber por qué, él sintió que debía seguirla. Sus piernas se movieron solas, y cuando ella comenzó a caminar hacia el bosque, él fue tras ella sin dudarlo. La noche se cerró a su alrededor. El bosque se volvió más denso, las sombras parecían moverse por sí solas. Nicolás sintió frío,
pero no podía detenerse. Sus pies avanzaban como si algo los arrastrara. Entonces, la mujer se detuvo. De espaldas a él, dejó de cantar. Un silencio sepulcral los envolvió. Nicolás quiso hablar, pero su garganta estaba seca. La mujer giró lentamente, muy lentamente. Y cuando su rostro quedó completamente frente a él, lo único que vio fue una máscara de horror absoluto. Sus ojos eran cuencas negras que lo absorbían todo, su piel estaba marchita, la boca abierta en un grito silencioso. Nicolás no pudo moverse. Sus músculos no respondían. Sintió un dolor helado en el pecho, como si algo le succionara el alma. La mujer levantó una mano, y con un solo toque en la frente, todo se volvió oscuridad. Cuando lo encontraron 2 días después, estaba tirado en el suelo, con la piel pálida y los ojos abiertos de par en par. No pronunciaba palabra, no respondía a estímulos. Murió 3 días después sin haber dicho jamás qué fue lo que vio. La Matlacigua sigue rondando. Aparece en los caminos polvorientos, en los márgenes de los ríos, en las sombras de los pueblos. Siempre esperando, siempre buscando a su próxima víctima. Si una noche, caminando a solas, escuchas el sonido de un peine deslizándose entre una larga cabellera negra, no mires atrás. Si sientes que una mujer te observa desde un rincón oscuro, corre. Porque si caes en su trampa, si te dejas llevar por su belleza, no habrá escapatoria. En las noches más oscuras, cuando la brisa helada atraviesa los pasillos silenciosos de la Basílica de Guadalupe, hay quienes aseguran haber visto una figura envuelta en un aura espectral. No es un creyente cualquiera ni un sacerdote en oración. Es una mujer, vestida con ropas antiguas, que camina lentamente por el interior del templo, sosteniendo una vela encendida en sus manos. Nadie sabe de dónde viene, ni cuándo llegó, pero su presencia ha dejado un rastro de terror en aquellos que han sido testigos de su aparición. Dicen que la mujer siempre aparece en la misma zona, cerca del altar mayor. Quienes la han visto aseguran que parece estar rezando, con la mirada baja y los labios en un murmullo silencioso. La cera derretida de su vela nunca cae al suelo, y el fuego arde con una intensidad que desafía las ráfagas de viento que se cuelan por las puertas del templo. Su rostro es pálido, casi translúcido, y su cabello oscuro cae en mechones enmarañados sobre sus hombros. Los más valientes han intentado acercarse a ella, pero aquellos que lo han hecho han sentido un frío que traspasa la piel y penetra hasta los huesos. El aire se torna denso, el silencio absoluto y un zumbido ensordecedor invade los oídos. Justo en el momento en que están a punto de tocarla, la mujer levanta la vista. Sus ojos son 2 pozos oscuros, vacíos, y su boca se abre en una expresión de desesperación y sufrimiento. Lo siguiente que recuerdan es despertar en el suelo, con la sensación de haber sido arrastrados al borde de un abismo del que solo escaparon por cuestión de segundos. Uno de los relatos más aterradores ocurrió en 1992, cuando un guardia de seguridad nocturno llamado Esteban fue testigo de su presencia. Había escuchado rumores de la mujer, pero siempre los desestimó como cuentos para asustar a los nuevos empleados. Pero aquella noche, mientras realizaba su ronda habitual, sintió que alguien lo observaba. Se giró y allí estaba ella. Inmóvil. Sosteniendo la vela cuya luz temblorosa iluminaba su pálido rostro. Esteban tragó saliva y trató de mantener la compostura. Avanzó lentamente, preguntándole si necesitaba ayuda. No obtuvo respuesta. Dio un paso más y un escalofrío le recorrió la espalda cuando notó que los labios de la mujer se movían, pero ningún sonido salía de su boca. Aquel murmullo silencioso lo paralizó. En un acto de desesperación, encendió la linterna que llevaba consigo y apuntó directamente a la mujer. Lo que vio hizo que soltara un grito que resonó en todo el templo. El rostro de la mujer había cambiado. Sus ojos se hundieron en la oscuridad y la piel de su rostro parecía derretirse como cera al fuego. La vela, en lugar de iluminarla, proyectaba sombras que se movían como si tuviesen vida propia. Entonces, sin previo aviso, la mujer comenzó a avanzar hacia él, flotando, sin hacer el más mínimo ruido. En pánico, Esteban dio media vuelta y corrió hacia la salida, pero justo antes de cruzar la puerta,
sintió que una mano helada se posaba sobre su hombro. Cuando despertó, estaba en el suelo, rodeado por varios sacerdotes y empleados de la basílica. No recordaba cómo había llegado allí ni cuánto tiempo había estado inconsciente. Pero lo que nunca pudo olvidar fue la sensación de aquella mano gélida, que lo acompañó en sus pesadillas durante años. Nunca volvió a trabajar en la basílica. Se mudó a otra ciudad, pero el terror nunca lo abandonó del todo. Otras historias cuentan que la mujer no solo aparece en el interior del templo. Algunos feligreses aseguran haberla visto deambulando por la explanada, entre la multitud, como si estuviera buscando a alguien. Su presencia es sutil, casi imperceptible, hasta que te das cuenta de que sus pies no tocan el suelo. Dicen que aquellos que la miran fijamente durante demasiado tiempo sienten una presión en el pecho, como si algo invisible les oprimiera el alma. Pero lo más perturbador de todo es lo que sucede cuando alguien intenta seguirla. Un joven llamado Eduardo, incrédulo ante las historias, decidió esperarla una noche para comprobar si la leyenda era cierta. Se sentó en una de las bancas y esperó. Las horas pasaron y nada ocurrió. Estaba a punto de rendirse cuando una voz helada le erizó la piel. Se giró y allí estaba ella. A solo unos metros de distancia, observándolo en silencio. Eduardo sintió como el miedo se apoderaba de su cuerpo, pero se obligó a seguirla cuando ella comenzó a moverse lentamente hacia la entrada de la basílica. Sus pasos no hacían ruido y su vela, aunque expuesta a la brisa nocturna, permanecía encendida. Salió tras ella, con el corazón latiendo con fuerza. Caminó hasta la esquina de la calle, donde la figura se detuvo. Eduardo alzó la voz, preguntándole quién era. No hubo respuesta. De pronto, la vela se apagó. Y la mujer desapareció. Eduardo sintió que el mundo a su alrededor se volvía más oscuro, como si la propia noche lo tragara. Intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. Solo pudo escuchar un susurro detrás de él, una voz quebrada que murmuró algo incomprensible. Al día siguiente, lo encontraron inconsciente en la misma esquina. No recordaba lo que había pasado después de que la vela se apagó. Lo único que dijo fue que, por un instante, sintió que alguien lo arrastraba hacia el vacío. La historia de la mujer de la vela sigue viva en los pasillos de la basílica. Se dice que es el alma en pena de una mujer que nunca cumplió una promesa hecha a la Virgen, y ahora está condenada a vagar eternamente, buscando redención. Otros creen que es un ente más antiguo, una presencia ligada a algo que yace oculto bajo el suelo sagrado. Lo único seguro es que quienes la han visto nunca vuelven a ser los mismos. Si alguna vez visitas la Basílica de Guadalupe en la quietud de la noche y notas que la luz de una vela parpadea en la distancia, ten cuidado. Puede que no estés solo. Puede que la mujer te esté observando. Y si la ves, nunca sigas su camino. Porque una vez que entras en su mundo, puede que nunca regreses del todo. Y así, estas historias quedan flotando en la bruma de la noche. ¿Son solo relatos para asustar, o hay algo de verdad en ellas? La decisión queda en tus manos. Pero antes de que apagues este video y te sumerjas en la oscuridad de tu habitación, dime, ¿qué historia te impactó más? Déjalo en los comentarios. Si te gustan estos relatos, apoya este canal dejando un like y compartiendo con quienes disfrutan del misterio y el terror. Esto es El Culto al Relato, hasta la próxima pesadilla.